Hola, hola queridos amigos de Edutópica y bienvenidos a un nuevo video. Este video es particular porque voy a hablar sobre un tema que no he hablado en otros videos y es sobre literatura. Así que bienvenidos a este video. Bien, el tema del que vamos a hablar hoy es literatura, así que voy a comenzar primero por definir en mis palabras lo que es literatura, luego hablaré de los géneros literarios y luego de tres elementos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de literatura. Entonces, comencemos definiendo qué es literatura. Podemos definir literatura como el arte de expresar los sentimientos por medio de las palabras. Los seres humanos entonces tenemos una característica y es la de sentir. Somos seres racionales, somos seres que tenemos todo un elemento cognitivo, ¿sí? Y que esa cognición nos permite expresar por medio del lenguaje, o bueno, gracias al lenguaje mejor, y por medio de la palabra, lo que sentimos. Ahora bien, esa palabra pues debe tener una característica y es que debe ser bella, debe ser estética en sí misma. Ahí hay muchos temas para tratar porque lo que es bello para mí no puede ser bello para ustedes, entonces ahí entra uno pues, en la discusión qué es bello y qué no es bello, pero bueno, dejémoslo para otro momento. Por ahora digamos que la literatura es el arte, es un arte como tal, de expresar lo que siento, lo que deseo, por medio de palabras, pero esas palabras tienen que ser bellas, hermosas en sí mismas. Hablamos ahora de los géneros de la literatura. Yo digo que la literatura tiene tres caras. La primera cara se llama poesía, la segunda cara se llama el teatro y la tercera cara la narrativa. Eso es lo que llamamos los géneros literarios. Dentro de cada uno de esos géneros hay otros subgéneros que se desarrollan también. Por ejemplo, dentro del teatro tenemos dos elementos importantes que es comedia y tragedia. El teatro pues es la puesta en escena de un argumento. La puesta en escena no solamente hay historia, sino que hay actuación. Entonces esa actuación pues de alguna manera impacta también al que está escuchando. Ahora bien, dentro del teatro pues está la comedia y la tragedia como elementos fundamentales de expresar esas ideas. Dentro de la narrativa pues encontramos el cuento, la novela y el mito y la leyenda. Son muestras de textos narrativos o de ese género literario que es la narrativa. Dentro de la narrativa hay muchos subgéneros de los que no voy a hablar aquí, pero importante tener por lo menos claro que la literatura entonces tiene tres géneros, que es la poesía, el teatro y la narrativa. Hablemos ahora acerca de tres elementos importantes que creo yo le sirven a uno para entender un poco todo el tema de la literatura. Primero, el tiempo, porque pues es útil ubicarnos dentro de la relación del tiempo. Segundo, el lugar, el elemento geográfico donde se da el acto literario. Y por último, los temas sobre los que trata la literatura. Hablemos entonces un poco acerca del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, pues podemos organizarlo a partir de una línea de tiempo, el año cero, marcando el año cero, que es como en Occidente organizamos los años, y la segunda fecha es 2019, que es el año en el que estoy haciendo este video. Entonces, en esa línea del tiempo podemos ubicar unos periodos históricos en donde se ha hecho literatura. Obviamente habrá literatura que se sale de estas líneas, pero en general eso le ayuda a uno para entender un poco el tema literario. El primer periodo es el periodo clásico, más o menos siglo octavo antes de Cristo hasta el siglo I después de Cristo, Grecia y Roma, más o menos es lo que entendemos por literatura clásica. Luego viene la Edad Media, que fue toda una época en donde se hizo literatura con unas características particulares. Luego viene lo que llamamos la Edad Moderna, tal vez después del siglo XVIII, XIX y XX, y ya llegamos a la Edad Contemporánea, que es lo que tiene que ver con el siglo XXI, lo que se escribe ahora en nuestra época, ¿no? Entonces esta organización temporal le ayuda a uno para ubicarse dentro de la línea del tiempo. Hablemos del segundo elemento, que es el tema del lugar. Cuando yo hablo del lugar, digamos que me ubico geográficamente. Primer lugar, el tema de la literatura colombiana. Si usted me está viendo en México, pues ubique allí
México, a su país de origen. Conocer la literatura es fundamental, la literatura de su país, luego Latinoamérica, luego España y luego la literatura universal. Son como elementos para ubicarme ahí. Hay otros lugares donde obviamente se hace literatura. Todos los pueblos hacen literatura, han hecho literatura durante todos los siglos, pero digamos que en esa organización uno lo puede ubicar. En el sistema educativo colombiano, les quiero contar, en grado octavo más o menos, sí, se ve literatura colombiana, en noveno latinoamericana, en grado décimo España, en grado undécimo literatura universal, para tener un poquito claridad sobre este tema. Luego tenemos los temas de la literatura. Son muchos temas que se dan en la literatura y vamos a ver aquí rápidamente cuáles de esos temas podrían ser importantes para lo que estamos haciendo. Entonces, ubicamos el tema de ciencia ficción, la literatura policíaca, la literatura realista, la literatura de terror, la literatura fantástica, la literatura costumbrista. Son únicamente algunos de los temas de la literatura, pero en la literatura hay muchísimos temas y se puede hablar de cualquier cantidad. Ahora bien, me parece que es supremamente importante tener en cuenta estos elementos o este mapa un poco de la organización de la literatura. Entonces tenemos que la literatura es el arte de expresar sentimientos, que tiene 3 géneros específicos, que son poesía, teatro y narrativa, que es importantísimo tener un elemento temporal, es decir, ubicarnos en el tiempo, un elemento geográfico y un elemento temático. Para terminar este video les quiero proponer la siguiente actividad. Aquí abajo en el cajón de comentarios, por favor compartan qué texto han leído. Y aquí abajo por favor escriban a qué género pertenece ese texto, número 1, número 2, a qué edad temporal o a qué momento histórico corresponde ese texto, número 3, en qué lugar fue hecho el texto, es decir, el autor, de qué lugar del mundo era, y número 4, cuál sería el tema principal de ese texto. 4 aspectos importantes que pueden dejar aquí abajo en el cajón de los comentarios. Creo que acercarse al tema de la literatura, teniendo en cuenta estos elementos generales, nos puede ayudar mucho para tener una introducción a esto de la literatura, que es un arte maravilloso y que nos deja múltiples enseñanzas. Muchas gracias por haber visto este video. Si este video les ha gustado, denle un me gusta por favor, suscríbanse aquí abajo en el cajón donde dice suscribirse y nos vemos en un próximo video en este canal que se llama Edutópica. Hasta la próxima, chao, que estén muy bien.